Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece. Todo el crédito a sus autores, así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Fanfic Sasuke Citri, Senderos de Sangre. Temporada 1. Capítulo 6, final de temporada. El castillo Citri reposaba en un silencio denso y contenido. El viento ondeaba las banderas con el símbolo del clan que adornaban cada una de las torres que contemplaban el perímetro de la edificación. Los patriarcas dormían en sus aposentos, y las únicas presencias que aún transitaban los corredores eran las sirvientas, diligentes en su labor de dejar cada estancia en perfecto orden. En el ala oeste se hallaba la habitación de Sasuke. El pelinegro permanecía sentado al borde de la cama, con la postura rígida y la atención fija en Eir. La joven peliplata yacía recostada, con la mirada opaca y una pesadez evidente en los ojos, como si el cansancio no fuera únicamente físico. El ambiente era sereno, casi inmóvil, y la quietud parecía impregnar el aire mismo. ¿Qué ocurrió?, preguntó Sasuke al cabo de unos segundos, sin apartar la vista de ella. Su voz era baja, medida, pero cargada de una preocupación difícil de disimular. Eir no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil durante varios instantes, como si ordenar sus recuerdos exigiera un esfuerzo adicional. Finalmente, giró el rostro para mirarlo. Yo no lo sé, murmuró. Solo recuerdo que estabas a punto de enfrentarte a Azazel y, de pronto, pude sentir su presencia otra vez. El leve temblor en su voz fue suficiente. Sasuke lo percibió al instante y su expresión se endureció con discreción. Comprendía demasiado bien a quién se refería. ¿Runara, otra vez?, inquirió, aún sabiendo la respuesta. Eir no intentó ocultar el pesar que cruzó por sus ojos. Asintió con un gesto lento, casi frágil. Solo recuerdo haberla visto de nuevo. Y después todo se volvió confuso, añadió. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Sasuke guardó silencio, observándola con atención, consciente de que aquella inquietud no era pasajera y de que, aunque aún no supiera cómo, debía permanecer alerta. Lo que Azazel le había revelado acerca de la cancelación total de magia que Eir había manifestado era, sin duda, un hecho digno de atención. Sin embargo, la posibilidad de que Runara estuviera implicada no hacía sino profundizar sus dudas, aportando más interrogantes que certezas. Aunque Eir ya formaba parte de su nobleza, su pasado ligado a aquella figura seguía siendo un terreno impreciso. Sasuke solo conocía aquello que ella había sido capaz de expresar por voluntad propia, y forzarla a hablar no era una opción. Menos aún ahora, cuando su fragilidad resultaba tan evidente. Por el momento, lo más sensato era esperar. Por ahora será mejor que te recuperes, dijo con tono firme, aunque sereno. Nos quedaremos aquí unos días. Te traeré algo para que puedas comer. Sus palabras lograron captar la atención de la peli plateada. Eir lo observó en silencio, sintiendo cómo una emoción extraña se abría paso en su interior. Era una sensación olvidada, distante en el tiempo. Recordaba haberla experimentado solo una vez en su vida, pero su intensidad había sido suficiente para permanecer intacta en su memoria. Gracias, murmuró finalmente. No dijo nada más. Sasuke se incorporó, se dirigió a la puerta y cruzó el umbral sin volver la vista atrás. Eir permaneció observando la entrada cerrada durante unos instantes. Un leve rubor asomó en sus mejillas antes de que se recostara nuevamente, dejando que el cansancio acumulado terminara por envolverla. 5 días después, el aire se deslizaba con suavidad entre los arbustos del jardín principal del castillo Citri. El lugar estaba adornado por varias edificaciones de piedra blanca, dispuestas con sobria armonía alrededor de un lago artificial. En el centro del recinto, un pequeño muelle de madera se extendía sobre la superficie tranquila del agua. En uno de sus extremos se encontraban sentados Sona y su hermano gemelo. Un rating de Ima. ¿Eso fue todo lo que Rías consiguió?, preguntó Sasuke con seriedad, antes de lanzar una pequeña piedra al lago. Sona ajustó sus lentes mientras observaba cómo las ondas se expandían y algunas gotas alcanzaban su rodilla. Me temo que Riser no fue lo suficientemente flexible como para cancelar su contrato matrimonial, respondió con calma, viendo cómo su hermano tomaba otra piedra de entre las tablas del muelle. No es ninguna sorpresa, viniendo de él. Me encantaría volver a partirle la cara si tuviera la oportunidad. La segunda piedra fue arrojada con mayor fuerza.
De ser así, me agradaría presenciarlo en persona, comentó Sona. Aquellas palabras arrancaron una leve sonrisa a Sasuke. Era uno de los pocos aspectos que conocía bien de su hermana. Esos momentos compartidos eran los únicos en los que ella podía desprenderse, aunque fuera brevemente, de su habitual severidad. ¿Y Rías? Preguntó entonces, girándose para mirarla directamente. Sona guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Es complicado?, admitió con cierto peso en la voz. Su nobleza no parece que vaya a resultar de gran utilidad. La superioridad numérica de Riser es considerable. Sasuke dirigió la mirada hacia el agua. Tú mejor que nadie sabe que los números no ganan las batallas. Una estrategia adecuada puede marcar la diferencia, dijo, mientras en su mente se delineaban los fragmentos que recordaba de la nobleza de Rías. Los rostros de Akeno, Koneko y Kiba acudieron a su memoria. Ciertamente, se trataba de un grupo reducido. Aún así, sabía que contar con la hija de uno de los líderes de los Ángeles Caídos no era un detalle menor. La presencia de una necómata también resultaba significativa, especialmente por las ventajas que sus habilidades podían ofrecer frente a demonios. De Kiba conocía poco, pero tenía plena conciencia de que había sido entrenado por Okita Souji, el caballero de Circex, reconocido como el mejor espadachín del inframundo. Un talento de ese calibre era digno de consideración, al punto de que el propio Sasuke habría deseado incorporar a alguien con tales capacidades a su nobleza. Tras meditarlo unos instantes, solo pudo esperar que su amiga hubiera logrado reclutar a más miembros durante el tiempo que llevaban sin verse. Lo sé, respondió Sona, pero Rías no destaca precisamente por su capacidad estratégica. Si soy honesta, hay mucho por mejorar. El comentario, directo y severo, caló hondo en la mente de su hermano. No hubo reproche alguno. Sabía que su hermana tenía razón. Y bien, ya que estamos hablando de noblezas, continuó Sona. Sasuke la observó de reojo mientras jugueteaba distraídamente con el agua usando la punta del pie. Esa chica, prosiguió, lo que bastó para que él comprendiera el rumbo de la conversación. ¿Cómo la conociste? Sasuke guardó silencio durante unos segundos, sopesando la pregunta y ordenando mentalmente su respuesta. No era un tema que quisiera abordar con detalle, aunque el hecho de tratarse de su hermana gemela suavizaba la reticencia. Tras esa breve vacilación, tomó una decisión. Un leve suspiro escapó de sus labios. Yo la conocí hace algún tiempo. Estaba sola, y pude percibir cierta habilidad en ella, así que decidí integrarla a mi nobleza, respondió. Sus palabras hicieron que Sona lo mirara con leve desconfianza. No tardó en advertir que no mentía, aunque la explicación resultaba ambigua. Aún así, comprendió su necesidad de mantener ciertos asuntos en reserva. Está bien. Si no deseas contármelo, lo dejaré así, concedió antes de recostarse. Solo espero que no se trate de algo peligroso. ¿Algo peligroso?, pensó Sasuke, mientras un recuerdo impreciso se abría paso en su mente. Estuvo a punto de responder, pero el sonido del agua al ser rozada por la mano de su hermana lo detuvo. He estado reflexionando sobre lo que me dijiste la última vez, continuó Sona, sin mirarlo, y quería agradecerte por ello. Sasuke se giró hacia ella mientras observaba cómo trazaba suaves ondas sobre la superficie del lago. Sé que los miembros de mi nobleza son débiles, admitió, y prometo trabajar en ello a partir de ahora. Incluso en mí misma. Sasuke la observó durante unos segundos, hasta que una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Si necesitas ayuda con tu entrenamiento, puedes pedírmela. Las palabras permanecieron suspendidas en el aire antes de que Sona se incorporara. Te lo agradezco, respondió con sencillez, poniéndose de pie. Durante unos instantes, se quedaron en silencio, mirándose. Había sido un momento breve, pero significativo. Fue agradable pasar un rato juntos, pero debo regresar al mundo humano. Nos veremos luego, dijo finalmente, esbozando una pequeña sonrisa antes de darse la vuelta y caminar hacia una de las entradas del castillo. Sasuke permaneció observándola mientras se alejaba. Por un instante, la imagen de Rías cruzó por su mente. Se puso de pie. Espero que te prepares bien, Rías, pensó, mientras retomaba el camino hacia su habitación. El trayecto de regreso transcurrió en silencio. Los pasillos del castillo Citri conservaban aquella calma característica que solo se manifestaba en momentos de aparente estabilidad, aunque Sasuke sabía que se trataba de una tregua efímera. Al llegar, abrió la puerta con cautela. La estancia estaba tenuemente iluminada por la luz que se filtraba desde el exterior.
Sobre la cama, Eir dormía de lado, con la respiración tranquila y el gesto relajado, aunque aún se advertía un rastro de agotamiento en sus facciones. Sasuke cerró la puerta con suavidad y avanzó unos pasos, deteniéndose a observarla. Durante los últimos días había mejorado de forma visible, pero la incertidumbre persistía. La cancelación de magia, la mención de Runara, los vacíos en su memoria. Nada de aquello podía ser ignorado. Tomó asiento en una silla cercana, manteniendo una distancia prudente, como si temiera perturbar aquel frágil equilibrio. Permaneció allí unos minutos, atento a cualquier cambio, hasta que Eir comenzó a moverse ligeramente. Sus ojos se abrieron despacio. «¿Sasuke?», murmuró, con la voz aún cargada de sueño. «Descansa», respondió de inmediato. «No quería despertarte». Ella guardó silencio, pero no volvió a cerrar los ojos. Lo miró con atención, como si buscara confirmar su presencia. «¿Hablaste con Sona?», preguntó tras unos segundos. «Sí. Ya regresó al mundo humano», contestó con sencillez. Eir asintió levemente. Parecía más despejada que en días anteriores, aunque seguía mostrándose cautelosa en sus movimientos. «Me siento mejor», dijo. «No del todo, pero... ya no es como antes». Sasuke inclinó la cabeza en un gesto breve. «Eso es suficiente por ahora. No tienes que forzarte». Ella dudó un instante antes de responder. «Sé que hay cosas que no te he contado», admitió. «No es porque no quiera. Simplemente hay partes que aún no comprendo». La Peliplata observó su mano con cierta intriga. Sasuke no desvió la mirada. «Cuando estés lista, bastará con que lo digas. Hasta entonces, no insistiré». Las palabras parecieron aliviarla. Eir dejó escapar un suspiro tenue y volvió a recostarse, esta vez con mayor tranquilidad. «Gracias», repitió, casi en un susurro. Sasuke no respondió. Permaneció ahí, vigilante, consciente de que los días venideros exigirían decisiones más complejas. «Es más grande de lo que creí», murmuró Sasuke, contemplando la vasta ciudadela que se extendía ante él. A su lado se encontraba Eir, igualmente absorta en la visión de la ciudad, cuyo tamaño se imponía incluso desde la distancia. Desde aquella posición elevada podían distinguir con claridad su disposición circular. La urbe se organizaba en anillos concéntricos, cada uno más reducido conforme se aproximaban al núcleo. En el perímetro exterior se alzaban enormes murallas de piedra oscura que circundaban toda la ciudad, interrumpidas a intervalos regulares por torres de vigilancia. Desde lo alto de estas, varias siluetas permanecían atentas, cumpliendo una vigilancia constante. Sasuke se giró hacia la Peliplata. Ella respondió con un leve asentimiento, comprendiendo de inmediato. Ambos se desplazaron con rapidez, manteniéndose en las sombras hasta alcanzar el tramo intermedio entre dos torres. Una vez junto al muro, avanzaron con cautela, pegados a la superficie áspera de la piedra, hasta situarse justo debajo de una de las estructuras de vigilancia. «Yo te subiré. Asegúrate de dejarlos inconscientes», indicó Sasuke en voz baja. Desde sus manos emergió una columna de hielo que se alzó con precisión, elevando a Eir con rapidez y sin emitir sonido alguno. Al alcanzar la altura de la torre, la joven activó su magia, envolviendo a los guardias en un hechizo sutil que los sumió en un profundo letargo. Tras asomarse brevemente para confirmar el resultado, le hizo una seña a Sasuke. Él no tardó en reunirse con ella. «Bien. No perdamos tiempo. Debemos alcanzar al menos la mitad del segundo anillo antes de que despierten», dijo, con la mirada ya puesta en el interior de la ciudad. Ambos se impulsaron hacia dentro de la urbe. La columna de hielo se disipó de inmediato, sin dejar rastro. Al aterrizar, se movieron con rapidez, protegidos por el hechizo de ocultamiento de Eir. Se detuvieron únicamente al alcanzar el tejado de una vivienda baja. Desde allí observaron el entorno. La ciudad estaba envuelta en una atmósfera gris y opresiva. Las construcciones eran pequeñas, apenas de 20 metros cuadrados, alineadas unas con otras y conectadas por estrechas callejuelas de piedra. No había ornamentos ni señales de vida más allá de lo estrictamente necesario. «Parece un sector residencial, pero...». Eir se interrumpió a sí misma al percibir con mayor claridad el entorno que la rodeaba. Avanzó unos pasos más, observando a su alrededor con atención creciente. Las edificaciones estaban intactas, alineadas con precisión, como si hubiesen sido abandonadas de forma deliberada y reciente. Sin embargo, no había rastro alguno de vida. Ninguna puerta entreabierta, ninguna luz, ningún sonido que delatara movimiento. Aquella ausencia la inquietó más que cualquier señal evidente de violencia.
Parece el escenario de una dictadura, comentó Sasuke, tras observar la expresión cargada de incertidumbre que se había dibujado en el rostro de su reina. Eir bajó la mirada. Sabía que aquellas palabras no eran una exageración, sino una lectura precisa de lo que estaban presenciando. Debemos seguir avanzando, dijo finalmente, recuperando la compostura. Quedarnos aquí no nos dará respuestas. Continuaron internándose en la urbe, desplazándose con cautela entre callejones y pasajes abiertos. Al cruzar hacia el siguiente anillo, el entorno cambió de forma sutil pero evidente. Se encontraban en lo que parecía ser un mercado. Numerosos puestos se distribuían de manera ordenada a lo largo de amplias explanadas. Cada uno estaba destinado a un tipo específico de mercancía: frutas, verduras, carne, semillas, medicinas y otros insumos básicos. Todo se hallaba dispuesto con meticulosidad, como si el lugar estuviera listo para recibir a una multitud que nunca llegaba. No había signos de saqueo ni deterioro. Por el contrario, el orden era absoluto. Cada estructura ocupaba un espacio definido, cada pasillo cumplía una función clara. Aunque el aspecto del lugar resultaba ligeramente más cuidado que el del anillo anterior, la sensación persistía. Aquel orden no era natural. No nacía de la convivencia ni del intercambio, sino de una imposición rígida que regulaba incluso la disposición del vacío. Prosiguieron hacia el siguiente anillo. Allí, el paisaje se abrió de forma inesperada. Una vasta extensión de campos cultivados se extendía ante ellos, ocupando casi la totalidad del territorio. Filas perfectamente delimitadas de cultivos se sucedían unas a otras, interrumpidas solo por pequeñas estructuras de piedra que funcionaban como almacenes. Sasuke se detuvo a observar con atención. El estado de las cosechas era mejor de lo que había anticipado. Había una notable variedad de productos: frutas, verduras, cereales, tubérculos y otros cultivos menos comunes. A diferencia de los anillos previos, aquel lugar poseía color. Eir recorrió el lugar con la mirada, percibiendo la energía residual que emanaba del suelo. Era constante, regulada, como si incluso el crecimiento de las plantas estuviera sujeto a una supervisión estricta. Al llegar al quinto anillo, la transición fue abrupta. El último anillo se abría en una vasta plaza central que conducía directamente al corazón de la urbe. A diferencia de los sectores anteriores, aquel espacio se encontraba colmado. Una multitud de civiles ocupaba el gran patio, contenida por un cerco de guardias apostados con precisión casi ceremonial. El ambiente era denso. Las personas permanecían reunidas sin orden aparente, pero sin atreverse a moverse más de lo necesario. En sus rostros se reflejaban con claridad el miedo, la tristeza y una desesperanza profunda, como si cada uno de ellos aguardara un desenlace que ya daba por inevitable. Sasuke y Eir observaron la escena desde la distancia. El contraste con los anillos previos resultaba perturbador. Allí donde antes solo había silencio y vacío, ahora se acumulaba una presencia sofocante. Más allá de la multitud, en el centro del recinto, se alzaban varias edificaciones que rompían por completo con la estética austera del resto de la ciudad. Sus estructuras eran más refinadas, trabajadas con una precisión evidente, y emanaban una sensación de vitalidad artificial. Era un lujo aislado, cuidadosamente delimitado. Frente a la plaza se erguía un edificio dominante, una especie de capitolio tallado en piedra clara, con columnas elevadas y relieves antiguos. En su fachada destacaba un amplio balcón que se proyectaba sobre el patio, concebido claramente para ser visto. Sasuke fijó su atención en aquella estructura. Sus sentidos se agudizaron al percibir múltiples auras hostiles concentradas en el lugar. Eir, a su lado, contemplaba la escena con visible inquietud. La presión que emanaba del centro del anillo no era solo mágica, sino también simbólica. Desde el balcón, 3 figuras permanecían de pie, observando a la multitud con expresiones severas y una superioridad que no se esforzaban en disimular. Sasuke entrecerró la mirada. Ya veo. Así que aquí estaban esos malditos, murmuró para sí, con una frialdad que delataba comprensión más que sorpresa. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son ellos?, preguntaba Eir desconcertada por la actitud de su rey. Sasuke se giró para verla a los ojos. Son los descendientes de los primeros reyes demonio. Aquellos que lideran la facción de los antiguos reyes demonio. La explicación hizo que la peli plata volviera su mirada para verlos otra vez. Ante la multitud se alzaban 3 figuras que imponían su presencia sin necesidad de palabras. Shalva Beelzebub, alto y de complexión robusta, cubierto por una armadura oscura de líneas orgánicas que se ajustaba a su cuerpo, con varias esferas violáceas incrustadas en el torso y una larga capa forrada en tonos sombríos, rematada por un cuello de piel.
Su cabello castaño claro, largo y ligeramente desordenado, enmarcaba un rostro afilado de expresión imperturbable, mientras sus guanteletes y botas terminaban en formas afiladas, casi bestiales. A su lado se encontraba Creuserei Asmodeus, de figura esbelta y porte rígido, vestido con ropas negras ceñidas cruzadas por correas y detalles en rojo oscuro que recorrían su torso y extremidades. Una capa oscura caía desde sus hombros y su cabello negro, largo, estaba recogido en una coleta alta, dejando su rostro pálido y severo completamente expuesto. Frente a ellos se adelantaba Kateria Leviathan, alta y estilizada, ataviada con un atuendo ajustado de tonos claros y violáceos, adornado con detalles dorados y amplias aberturas que dejaban ver parte de su torso y hombros. Largos guantes cubrían sus brazos y un bastón ceremonial descansaba firmemente en su mano, mientras su cabello castaño, recogido en un peinado elevado, dejaba caer mechones sueltos a los lados de su rostro, enmarcado por lentes rectangulares. Fue ella quien dio un paso al frente y alzó la voz, dirigiéndose a la multitud. Habitantes de esta ciudad, comenzó Kateria, con una voz firme y medida que se elevó sin esfuerzo por toda la plaza. Veo el miedo en sus rostros. No lo ignoro, ni lo desprecio. El miedo es una respuesta natural cuando se comprende el peso real de la existencia. Hizo una pausa calculada, permitiendo que cada palabra se asentara con lentitud. Ustedes viven porque este orden existe. Porque esta ciudad no se rige por impulsos ni por ideales vacíos. Nuestros linajes han sostenido este territorio desde antes de que muchos de ustedes nacieran, mientras el resto del inframundo se consume en disputas inútiles y falsas promesas de libertad que solo conducen al caos. Su mirada recorrió a la multitud con calma, deteniéndose en los rostros cansados, en las manos temblorosas, en las miradas bajas. Aquí no hay guerra constante. No hay rebeliones interminables. No hay incertidumbre sobre el mañana, salvo aquella que ustedes mismos alimentan cuando cuestionan aquello que los mantiene con vida. El orden no es una prisión. Es una barrera. Una que los protege de un mundo que no tendría piedad con ustedes. Algunos inclinaron aún más la cabeza. Obedecer no es una humillación, continuó. Es aceptar que cada uno tiene una función, y que cada función, por pequeña que parezca, es indispensable. El trabajo que realizan, los sacrificios que hacen no son castigos. Son la base sobre la cual esta ciudad sigue existiendo. Kateria se irguió con lentitud, apoyando con firmeza el bastón en el suelo. Mientras cumplan su papel, estarán bajo nuestra protección. Sus hogares permanecerán en pie. Sus familias seguirán respirando bajo estos cielos. Pero aquellos que decidan olvidar a quién pertenecen, aquellos que confundan la obediencia con debilidad, dejarán de ser necesarios para este orden. El tono de su voz no se elevó. No lo necesitaba. Recuerden bien estas palabras. Ustedes no cargan con el peso del gobierno. Nosotros lo hacemos. Y a cambio, les ofrecemos estabilidad. No esperanza vacía, ni libertad ilusoria. El silencio que siguió no fue quebrado por aplausos ni protestas. Solo por la aceptación densa y resignada de quienes comprendían, con amarga claridad, que no tenían elección. Sasuke, que escuchaba desde la distancia, no pudo evitar sentir una profunda repulsión. Era exactamente lo que esperaba de alguien como Kateria y, aún así, la crudeza del panorama frente a él no dejaba de resultarle insoportable. Ante sus ojos se alzaba una ciudad entera edificada sobre la sumisión. Cientos de individuos reducidos a herramientas, convencidos a la fuerza de una supuesta estabilidad y de una prosperidad que jamás les pertenecería. En el fondo, todos lo sabían. No eran ciudadanos, sino esclavos. Aquella estructura de poder, sostenida por el engaño y el miedo, le parecía excesivamente cruel. La idea de acabar con los tres demonios surgió de inmediato en su mente. El abuso descarado de la autoridad, ejercido con total impunidad para someter a otros, era algo que Sasuke detestaba con especial vehemencia. En el inframundo no era una práctica extraña. Sin embargo, presenciarla de nuevo, tan abierta y sistemática, le resultaba intolerable. ¿Qué podía hacer? ¿Enfrentarlos a los tres al mismo tiempo? La respuesta fue inmediata. Sería una misión suicida. Cada uno de ellos debía poseer un poder considerable, suficiente para situarse en la categoría suprema según su propia evaluación. Incluso contando con el apoyo de Ir, la balanza no se inclinaría a su favor. Aquel camino solo conducía a una aniquilación segura. Sasuke permaneció inmóvil durante varios segundos, analizando la situación con frialdad. Entonces, una idea comenzó a tomar forma. El cambio repentino en su expresión no pasó desapercibido para Ir.
Tenemos que salir de aquí, dijo con voz firme. Antes de que ella pudiera responder, Sasuke la sujetó con decisión por el hombro y ambos desaparecieron en un parpadeo, dejando atrás la ciudad y su silencio opresivo. La pareja reapareció en la habitación de Sasuke en un instante. El cambio de entorno fue abrupto, pero el silencio que los envolvió resultó familiar. Las paredes, tenuemente iluminadas, contrastaban con la opresión que aún parecía adherirse a sus pensamientos. Eir fue la primera en reaccionar. Se giró hacia él con el ceño ligeramente fruncido, observando la expresión concentrada de su rey. ¿Qué sucede?, preguntó con cautela. Conozco esa mirada. Sasuke no respondió de inmediato. Se alejó unos pasos, apoyando la mano sobre el respaldo de una silla, como si necesitara anclarse al presente. Su mente seguía en aquella ciudad, en sus calles silenciosas, en los rostros apagados de quienes la habitaban. He estado pensando en una posibilidad, dijo al fin. Lo que vimos, ese sistema, esa estructura de control, podría servirme. Las palabras no hicieron sino aumentar la confusión de Eir. Se incorporó ligeramente, siguiéndolo con la mirada. ¿Servirte?, repitió. ¿A qué te refieres exactamente? Sasuke respiró hondo antes de continuar. ¿Recuerdas que te hablé de mi intención de construir un nuevo territorio?, prosiguió. Un lugar distinto, uno que demostrara a esos ancianos del consejo que el inframundo no tiene por qué permanecer estancado. Que los cambios, si se aplican con criterio, pueden traer estabilidad real y no solo una ilusión de ella. Eir asintió lentamente. Aquella conversación no le era ajena. Había sido testigo de la convicción con la que Sasuke hablaba de ese proyecto, de su deseo de desafiar un sistema que consideraba obsoleto. Mientras lo escuchaba, una idea fugaz cruzó por su mente. Se detuvo, como si no quisiera verbalizarla. No me digas que estás pensando en... Comenzó, pero las palabras se quedaron suspendidas. La posibilidad era demasiado clara, y demasiado peligrosa. Sasuke se giró para mirarla. En tomar el control de esa ciudad, afirmó. En eliminar a los 3 descendientes de los antiguos reyes demonio y arrebatarles el dominio que ejercen. El silencio se adueñó de la habitación. Sasuke no sonreía, pero había una intensidad distinta en su mirada. No era entusiasmo impulsivo, sino una determinación calculada. Aquella ciudad no representaba solo un objetivo militar. Era una pieza estratégica, una prueba tangible de que un territorio podía ser arrebatado al viejo orden y transformado desde sus cimientos. No se trata solo de poder, añadió. Es una ciudad funcional, con recursos, con una población considerable. Lo que les falta no es orden, sino otra dirección diferente. Si cae en manos adecuadas, podría convertirse en el primer ejemplo real de lo que quiero construir. Eir lo observó en silencio. Comprendía el razonamiento, pero también era consciente del peso de aquella decisión. No se trataba únicamente de derrotar a 3 demonios poderosos, sino de asumir la responsabilidad de todo lo que vendría después. Eso significaría enfrentarte de lleno al legado de los antiguos reyes, dijo finalmente. Y atraer la atención del consejo mucho antes de lo que planeabas. Lo sé, respondió Sasuke sin titubear. Pero también significaría que ya no podrían ignorarme. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. La idea aún era incipiente, peligrosa, pero había echado raíces. Y Eir lo supo en ese instante. Sasuke no estaba fantaseando. Fin del capítulo 6. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.